Saludos, Magíster Julio Valencia y compañeros. Quien les habla es el estudiante de psicología Eric Rafael Catacora Loza. El día de hoy voy a exponer acerca de la segunda parte del manual de entrevista de Concha Perpiña. Y pues inicia con la segunda parte, que es el cómo. Bueno, para esta segunda parte tenemos pues el capítulo número 2, que nos habla sobre las condiciones previas de la entrevista. Y como punto número 1 vamos a hablar acerca de la preparación de la entrevista. Una entrevista comienza antes de que tengamos al entrevistado enfrente y termina mucho después de que el entrevistado se retira. Para alcanzar los objetivos de manera fiable, válida y ética, es necesario dedicar tiempo a su preparación. Vamos a tener algunos puntos que considerar. Se debe revisar la documentación previa disponible de la persona a entrevistar. Vamos a tener que estimar los puntos a tratar y la duración de cada uno de ellos. También vamos a tener que escoger y tener preparados instrumentos auxiliares. Esto nos va a ayudar a realizar los tests, etc. Escoger el formato de entrevista de acuerdo a los objetivos que nos planteemos para esta. Documentarse sobre particularidades que pueden aparecer en este camino de la entrevista, antes, durante y después. Cotejar con otros profesionales si el paciente pues es derivado. Vamos a también tener que comprobar que los sistemas de registro funcionen, en este caso si tenemos un sistema de registro a computadora o con algún sistema. Asegurarnos de no ser molestados o interrumpidos en el proceso de la entrevista. Vamos a tener que también tener información básica previa de la entrevista y pues esta puede ser, ¿no?, la información sobre el paciente. Vamos a anotar también cuando llama a consulta, el motivo de la consulta también del paciente, el referente, si es que este paciente es derivado o viene por iniciativa propia. Después de la entrevista, vamos a dedicar tiempo para completar notas quizás que hemos puesto acerca del paciente o de lo que ha sucedido en nuestra entrevista. Vamos a anotar las impresiones y formular un análisis de los problemas. Reflexionar también y elaborar una presentación gráfica, ¿no?, que estructure la información que tenemos. En el periodo entre las distintas entrevistas se pueden cursar llamadas o correos, ¿verdad? Y siempre que sea posible, la interacción debe limitarse a la entrevista. No debe ir más allá, a menos que sean comunicaciones demasiado urgentes. También va a ser útil que nosotros como entrevistadores informemos de nuestra política de comunicación. Vamos a hablar también acerca del contexto de la entrevista, o sea, ya centrándonos más en la entrevista. En cuestiones de relaciones, con el manejo del aspecto físico, ¿no?, en cómo debemos estar en esta parte de la entrevista. También vamos a hablar acerca de la proxemia, ¿no? Dentro de la comunicación no verbal va a ser el referente al espacio ambiental y personal. Incluye también el territorio, ¿no?, que puede ser variable de interacciones en este caso. Vamos a hablar de los principios aspectos de proxémicos en este caso, como el uso del espacio, la disposición del mobiliario, ¿no?, cómo vamos a tener el espacio en el que vamos a hacer la entrevista y la disposición de cada parte, ¿no?, la distancia entre el entrevistador y el cliente. Bueno, vamos a hablar también acerca del uso del espacio físico, el ambiente en general, el orden va a ser muy importante y es lo primero que se va a percibir y lo que va a transmitir un mensaje tanto positivo como negativo. En el caso del mensaje positivo puede ser interés y atención, y si hay un mensaje negativo va a ser control y arrogancia. Debe ser moderadamente activador para que los pacientes se sientan relajados, para explorar sus propios problemas y autorrevelarse. En este caso, no tratando de forzarlos, ¿no?, para que ellos puedan autorrevelarse. El entorno excesivamente cómodo va a inhibir los deseos de trabajar en la entrevista. Y el entorno excesivamente activador proporcionará elementos distractores, ¿no? Debemos tener un equilibrio entre esos dos. La entrevista debe llevarse también a cabo en una sala silenciosa y aislada del exterior. La disposición de nuestro mobiliario, el elemento más de la comunicación no verbal, ¿verdad? A partir de nuestros objetivos decidiremos la forma de emplear la mesa de trabajo. Nuestra mesa de trabajo, ¿qué es lo que va a hacer? 1. Va a acentuar la distancia. Recalca el rol asimétrico entre el entrevistador como profesional y el experto, y del entrevistado como un sujeto pasivo. Vamos a marcar una línea, ¿no?, de separación entre los dos.
Puede ser también un escudo protector que pueda dificultar en algunos casos la apertura, ¿no? En algunos tipos de entrevista es resaltante, puede ser, ¿no?, de una entrevista de selección de personal, en este caso. Y en otras también nos va a ayudar a realizar el trabajo, como una aplicación de cuestionarios que se puede hacer y vamos a necesitar nuestra mesa de trabajo. Bueno, si la sala cuenta con una mesa, va a ser ideal que ambos estén del mismo lado, tanto el entrevistador como el entrevistado, ¿no? La cuestión va a ser que se puedan fijar ambos y puedan verse, ¿no? Eso es lo relevante. Se utilizan asientos y deben ser similares, sin obstáculo entre ambos. La distancia debe ser suficiente para moverse y tener libertad, ¿no?, de movernos tanto brazos como piernas. Vamos a tener también algo importante, ¿no? Y es aconsejable evitar el espacio de sillones con ruedas, para que el entrevistado por situaciones no tenga movimientos que puedan causar distorsión o distracción, ¿no? Si utiliza un sofá, quizás, debe ser lo suficientemente amplio para que no se sientan invadidos el uno por el otro. Cada uno debe tener su espacio. En el caso de los menores de edad, pues se puede utilizar un mobiliario de acuerdo a la edad y mayores espacios libres que permitan desarrollar sus juegos. Bueno, ahora en cuestión de terapias familiares, va a ser importante, demasiado importante lo que es la proxemia, ¿no? ¿Quién se sienta al lado de quién? Ahí es donde se va a ver. En el caso de personas peligrosas, llámense delincuentes, etcétera, la entrevista se debe llevar donde no haya otros colegas o personas, ¿no? Y también debemos disponer de un sistema fácil de alerta, una señal de alarma y sentarse próximo a la puerta. Debemos estar muy cerca a la puerta, ¿no?, de salida, sin tener muebles de por medio. Ahora, vamos a hablar del espacio personal. Se ha de conocer y respetar el espacio propio del entrevistado y también nuestro espacio personal. La distancia, ¿no?, debe estar comprendida entre la zona social, que varía, ¿no?, de 1 a 3.5 metros, y la zona pública, que podría ser más de estos 3.5 metros. Una mayor cercanía va a denotar una familiaridad y genera también mayor rechazo. Va a ser importante estar atentos a la variabilidad de la distancia. Suele indicar cambios de tema o finalización de un asunto o su evitación. El contacto físico puede ser positivo a la vez negativo, ¿no?, dependiendo del tipo de contacto y del contexto. El contexto puede variar según el tipo de entrevista. En un despacho privado decorado, una oficina de institución pública, la eficacia no está relacionada con el espacio. Lo más importante en este caso es la preocupación de nosotros como entrevistadores por la comodidad y privacidad de nuestro paciente. Ahora, como otro punto, puedo hablar también acerca de la recepción del entrevistado y el lenguaje que debemos utilizar. Como para empezar, ¿no?, el entrevistador se debe ocupar del establecimiento de un buen rapport, de una buena confianza al momento de iniciar con la entrevista. Va a ser bueno iniciar quizá con algún apretón de manos, aunque esto puede, como no puede ser algo bueno, una frase amigable quizá, y una clara explicación de la finalidad que tenemos y de la finalidad que perseguimos. Algunos empiezan presentándose, ¿no?, otros dirigiéndose al cliente por su nombre y después dar a conocer el suyo, ¿no?, qué tal, cómo está, y siempre dirigiéndose con un debido respeto, ¿no? También va a ser algo inapropiado dirigirse inicialmente por el nombre de pila. ¿Esto qué quiere decir? Que no le podemos ir de frente y decirle José, ¿no? Hablarle siempre con respeto. ¿Cómo está usted? Buenos días. El trato inicial debe ser respetuoso, ¿no?, de usted. Si la persona genera confianza, se le puede tutear, aunque también es muy importante consultarle antes de esto. Es aconsejable también recibir y despedir al entrevistado en la puerta. Dirigirnos al iniciar, recibirlo en la puerta y también despedirlo. Bueno, en otras también es importante dejar que sea la persona quien decida dónde sentarse, como también si es que se siente incómodo, nosotros le podemos indicar, ¿no?, o invitarlo a que se sienta. El lenguaje y los modales ayudan o entorpecen la atmósfera prevaleciente. También va a ser importante, ¿no?, que la comunicación sea clara, precisa y absteniéndose de la terminología técnica, puesto a que no todos vamos a estar en ese nivel quizá de entender esas palabras técnicas. Vamos a tener que mantener un ambiente cálido, evitando excesiva cordialidad, bromas fuera de lugar, comentarios personales o referencias políticas o religiosas. La forma de vestir del entrevistador
Debe tender a la corrección, ¿no? Debe ser correcto. Si utiliza un uniforme, en algunos casos, esto es una vestimenta reglamentaria, ¿no? Antes de comenzar, también debe desconectar el teléfono móvil y recordarle al entrevistado para que no haya elementos distractores. Esto también va a ser muy importante, o que por lo menos baje el volumen de su teléfono para que no sea una distracción. Cuando casualmente quizás se encuentren fuera de contexto profesional, en ese caso el entrevistador y el entrevistado, es sugerible esperar, ¿no?, a tratar el tema cuando se tenga mayor intimidad. Ahora, hablando también acerca del registro de la información, las entrevistas deben ser registradas ¿no? Tenemos como punto también ahí, ¿por qué debemos registrar nuestras entrevistas? Para poder interpretar con posterioridad los datos obtenidos, también para evitar el olvido de aspectos relevantes. Paliar el efecto de las distorsiones, ¿no?, que produce la memoria. En algunos casos nos podemos olvidar y sería mejor anotar los datos que tenemos. Bueno, también vamos a tener algunas opciones o tareas que vamos a mejorar, y son aprender a escuchar y registrar las reacciones del paciente. Vamos a observar el comportamiento y reacciones de nuestro paciente. También, pues, las propias respuestas que tenemos hacia el paciente. La cuestión clave en este caso va a ser elegir un método de registro que mejor se ajuste a nuestros objetivos de entrevista, que ya deben ser formulados anteriormente, como ya les mencioné. La formulación de los casos por escrito mejora sustancialmente el éxito de las entrevistas. Por ejemplo, en el caso de notas escritas, principalmente la inmediatez del registro son un complemento de la entrevista, no del registro. También vamos a evitar pedir hacer repeticiones de las respuestas para poder anotarlas. El problema fundamental que a veces se tiene es la posibilidad de distraerse, de atender al paciente, ¿no? Vamos a tener que mantener el lapicero en la mano para evitar las distracciones de estarlo poniendo una y otra vez en la mesa, ¿no?, de alzarlo una y otra vez. Eso es una distracción, entonces preferible lo tenemos en la mano. Ahora, una ventaja, ¿no? La información recabada es ya un análisis de entrevista y va a facilitar su tratamiento. Es importante evitar etiquetas, jergas, inferencias, valoraciones sin una documentación necesaria. Los ordenadores personales, nos van a favorecer a la organización de las anotaciones. Su uso indiscriminado quizá puede ser un obstáculo, no debemos exceder en utilizarlos, ¿no? Implica mayor distanciamiento quizás y puede generar desconfianza y ser fuente de distracciones para ambos. Bueno, también pues las grabaciones audiovisuales. Este va a ser un método fácil, pues no perturba la interacción y asegura el registro de toda la información relevante. Va a ser útil, para registrar el comportamiento no verbal. También va a ser un principal inconveniente que vamos a tener al momento de hacer pues estas grabaciones, que vamos a tener un mayor costo económico, el tiempo y reactividad por parte del cliente. Y además de todo esto, y siempre es muy importante por nuestro lado ético, que el cliente conozca que se le va a grabar, ¿no? Y aparte de eso, tener un consentimiento por su parte expreso, ¿no?, por escrito. Se debe asegurar la custodia de las grabaciones, el cumplimiento de la normativa legal y además, repito nuevamente, por temas de ética que tenemos. La administración del tiempo. La duración de la entrevista, pues, dependerá, ¿no?, de la entrevista y los objetivos que tengamos con el cliente, su edad, el momento o presión asistencial que tengamos. Quizás nos están presionando, estamos contra el tiempo y debemos hacer esa entrevista. El ámbito clínico puede considerar, ¿no?, de 40 a 55 minutos el tiempo estimado. Pero también va a ser importante que el entrevistado haya fijado una duración determinada. Quizás él ha puesto una duración, ¿no? Si el entrevistador ha de realizar varias entrevistas, va a ser muy conveniente que se permita periodos de descanso, puesto a que, ¿no?, es muy importante este descanso para documentarse de la siguiente entrevista, ¿no? Quizás desconcentrarse de la situación anterior. Ha tenido quizás una entrevista anteriormente y no lo puede hacer de manera seguida. Se debería tomar un descanso para comenzar relajado. Ahora, con el manejo del tiempo. La percepción de la puntualidad en el inicio y el final es variable, puede cambiar, ¿no? Para algunos es importante, otros tienen una percepción más informal y no juzgan negativamente. El entrevistador ha de estar preparado para iniciar la entrevista a la hora convenida. Se han puesto tiempos y hay que respetarlos, ¿verdad?
ajustarse a los tiempos previstos. Si el cliente llega mucho antes, ¿qué va a pasar si nuestro cliente pues llega antes? Eso también puede ser un signo que deberíamos anotarlo y que podría representar ansiedad, ¿no? Y si es que se retrasa, quizá también sea un signo que deberíamos anotar que se puede referir a una resistencia. El manejo del tiempo por parte del entrevistador va a ser diferentes aspectos importantes y va a destacar su profesionalismo. Las actitudes básicas del entrevistador, bueno, podemos hablar uno acerca de la ética profesional, ¿no? Que ya les había mencionado también muchas veces. La entrevista debe regirse por principios éticos que aseguren el desempeño profesional adecuado, que favorezca y proteja el bienestar de nuestro cliente. Un comportamiento no ético, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Puede tener consecuencias profesionales y legales. Y sobre el cliente va a generar un efecto iatrogénico, ¿no? Ya no va a querer confiar quizás. Ahora, los aspectos éticos, como son uno, la confiabilidad, esta obligación básica, ¿no? Respecto de la información obtenida de las personas. Las limitaciones en el caso de que el cliente esté expuesto o a una amenaza grave, o puede ocurrir un delito, o cuando mantenerla produzca evidente daño contra ella u otras personas, ¿no? Relaciones duales. Esto también es lo que debemos evitar. Cuando existe una relación profesional y otro vínculo con la misma persona, ya sea administrativo, de supervisión, etcétera, social, quizás una relación con esta persona, van a ser problemáticos, ¿verdad? Porque reducen la objetividad que vamos a tener, van a confundir y colocan al cliente en una posición de ser obligado, ¿no? A su consentimiento, y de esta manera debe evitarse. Ahora, hablando acerca de las derivaciones, cuando no se puede garantizar un proceso de entrevista con las garantías científicas y éticas, puede ser necesario y debería de verdad, si es que ya no se puede, si es que ya no cuenta, quizás debería ser derivada a otro profesional. Hablando de valores sociales, cada persona tiene su propio sistema de valores, ¿no? Al desarrollar actitudes y preferencias por diferentes aspectos de su vida, los gustos y deseos. Bueno, no es posible estar libre de valores, pero sí atento a cómo pueden estar influyendo en la interacción con el cliente. También debemos estar atentos a los estereotipos que se puedan generar al procesar la información recogida de forma sesgada, pues aplica de manera indiscriminada y errónea. Las características culturales o sociológicas de un grupo cultural al paciente, ¿no? Ahora, también pues teniendo en cuenta lo que es la objetividad emocional, se requiere manejo adecuado de la emocionalidad para ajustarse a los objetivos de la entrevista y obtener un rapport necesario, esa confianza que les había mencionado en un principio. Ahora, la implicación excesiva o finalidad dificultarán la capacidad del juicio. La disociación instrumental, ¿no? Este mecanismo cognitivo y emocional que mantiene profesional con una cierta división, ¿no? Una cierta división interna que como profesionales podemos tener. Por una parte, el entrevistador debe aportar una actitud de cercanía emocional con el entrevistado. Por otra, lo suficientemente distante cognitiva y emocionalmente, para poder reflexionar acerca de lo que se escucha y realizar una hipótesis de trabajo, ¿no? Ahora, pues pasándonos un poco a lo que seguía, ¿no? En este caso sería la comunicación en la entrevista, que es también muy importante y ya se ha mencionado algunas partes. La entrevista, pues, es un tipo particular de interacción que se desarrolla a través de la comunicación que se establece entre el entrevistador y un entrevistado. El entrevistador es el responsable de manejar adecuadamente la entrevista. Ahora, la comunicación humana y sus características, ¿no? que tienen. Por ejemplo, comunicar significa participar, entrar en una relación de intercambio de pensamientos, de emociones. También va a implicar una relación bidireccional, ¿no? Recíproca. Ahora, vamos a tener quizás algún problema y en la comunicación, ¿no? Y en la entrevista va a consistir en la transmisión del mensaje y en cómo la persona va a recibir el mensaje. Bueno, en este caso podemos citar a lo que es el aforismo, ¿no? Dicho que no quiere decir escuchado, escuchado no quiere decir entendido, ¿verdad? Y también acá citando un poco a Lorenz. La comunicación, pues, no solo es un intercambio
de mensajes, es una construcción del significado. Vamos a tener también axiomas básicos de la comunicación, ¿no? Pues va a ser casi imposible no comunicarse. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel relacional. Los seres humanos se comunican de manera digital, que esta vendría a ser verbal, y también de una manera analógica, que sería la no verbal. La comunicación verbal. El lenguaje, más que todo, el habla, es una herramienta principal de la comunicación. Vamos a tener algunos tipos de oraciones, en este caso, que pueden ser simples y compuestas, positivas, negativas, activas, pasivas, personales, impersonales, específicas, genéricas, inequívocas o ambiguas. Ahora, en nuestra entrevista vamos a tener tipos de preguntas, como son las preguntas abiertas, que se formulan de manera genérica para que el entrevistado responda de manera libre y de la perspectiva que él desee. Son las mejores quizás para iniciar la entrevista o una exploración en fase intermedia. Ahora, las preguntas cerradas, ¿no? Acortan las respuestas del entrevistado. Suelen ser contestadas por un monosílabo, sí, no o un hecho concreto. Se utilizan también pues para el cierre de la entrevista y son óptimas para confirmar si existe el compromiso. Ahora, el humor, como nosotros en la entrevista o tanto también del entrevistado, va a tener muchos potenciales, ¿no? Facilita la comunicación, alivia la tensión y crea una complicidad entre el entrevistador y el entrevistado. Va a ser esto muy óptimo y recomendable quizá en las entrevistas de tipo clínico, ¿no? La comunicación no verbal es la comunicación que más le interesa al entrevistador o a nosotros como entrevistadores, ya que las expresiones que se dan cara a cara con el entrevistado emiten respuestas inconscientes, quizás. Vamos a tener los tipos también y les voy a explicar acerca de los tipos de la comunicación no verbal, que pues podríamos hablar de una comunicación kinestésica. Todo tipo de movimiento corporal o gestos, expresiones faciales, contacto ocular y postura. La paralingüística es la manera de emitir el mensaje, ¿no? Con el volumen de voz, la intensidad, las pausas y vocalizaciones. La proxemia, el uso del espacio, ¿no? Personal y social, la distancia interpersonal, como ya les había mencionado, la manera de sentarse quizás, y la forma de disponer de la habitación o pues en este caso la sala de la entrevista. Los componentes de la comunicación no verbal, ¿no? Vamos a tener las expresiones faciales, los ojos, gestos quizás, la postura corporal, la distancia interpersonal y más que todo las paralingüísticas, ¿no? En este caso también les podría hablar acerca de qué relación podrían tener la comunicación no verbal y la verbal, ¿no? En este caso la repetición, cuando la comunicación no verbal y la comunicación verbal transmiten lo mismo. Ahora, la contradicción, cuando la comunicación no verbal se va a oponer a la comunicación verbal. También pues la sustitución, cuando la comunicación no verbal ocupa el lugar de la comunicación verbal. La complementación, cuando una conducta no verbal complementa o completa, ¿no? Una conducta o comunicación verbal. La acentuación, cuando los mensajes no verbales enfatizan los verbales. Una regulación, ¿no? Cuando la comunicación no verbal regula el flujo de la conversación. Ahora, la implicación emocional del mensaje, ¿no? La emoción y la implicación de las emociones en este mensaje. La emoción se puede comunicar con la comunicación verbal, pero fundamentalmente a través de la comunicación no verbal, como los mensajes yo. Expresan las opiniones, sentimientos y deseos propios sin evaluar la conducta del entrevistador, por lo tanto, sin agresividad. Ahora los mensajes tú. Son mensajes que utilizan para ocupar al otro de las propias opiniones y sentimientos, evaluando su conducta. Ahora, una escucha activa, que es muy importante, ¿no? Y también en algunos casos es una habilidad que debemos tener. La escucha activa, pues, es una estrategia que consiste en la comprensión correcta del mensaje del entrevistado y la retroalimentación que hemos comprendido
su mensaje de manera correcta. Para esto, pues, también hay objetivos, ¿no? Que son establecer el rapport entre el entrevistador y el entrevistado. Establecer una relación de confianza. Ayudar a que el entrevistado confíe y se abra. Mejorar la comprensión y exploración del entrevistado. Motivar al entrevistado a asumir la responsabilidad de solucionar los problemas. La escucha activa va a implicar 3 frases importantes que también están pues las he leído en la parte, ¿no? Recepción de los mensajes verbales y no verbales. El procedimiento y comprensión del mensaje recibido. La emisión del mensaje hacia el entrevistado, ¿no? Ahora, vamos a tener quizás barreras y conflictos, ¿no? También como distorsiones en la comunicación, que vamos a hablar acerca del arco de la distorsión, ¿no? Lo que el emisor cree que está diciendo. Quizás nosotros pensamos y lo estamos diciendo de una manera que la creemos correcta, pero no sea así. Lo que en realidad dice, lo que oye el receptor, lo que el receptor piensa y oye, lo que el receptor dice que ha entendido, lo que nosotros como emisores pensamos que el receptor ha dicho y que ha entendido. Estos podrían ser, ¿no? Ahora también pues tenemos lo que son técnicas de comunicación verbal. Vamos a hablar de técnicas, por ejemplo, de intervención verbal, ¿no? Que constituyen pues las estrategias utilizadas durante el proceso de la entrevista y que se emplean en el doble papel que tiene el entrevistador, ¿no? También técnicas no directivas o de escucha. Se recogen un conjunto de técnicas verbales diseñadas para animar al entrevistado y que hable de forma abierta sobre aquello que desee comunicar y mostrarle que se le esté escuchando atentamente. Lo cual pues va a favorecer en nuestro rapport de una relación de confianza entre nosotros como entrevistadores y nuestro entrevistado. Ahora, vamos a tener que también parafrasear, ¿no? O la paráfrasis, o el reflejo del contenido. Vamos a tener que expresar de modo diferente el contenido cognitivo de lo que el entrevistado acaba de decir. Ejemplo, ¿no? Nos puede hablar de sucesos, situaciones, sentimientos. El objetivo que transmite el entrevistado, que hemos entendido el mensaje que quiere comunicar, ¿no? En esto, el reflejo de emociones o sentimientos. Se centra pues en el contenido emocional. No trata pues de interpretar o especular sobre las emociones subyacentes en un mensaje, sino de enfatizar pues las emociones que de forma directa expresa el mensaje. Vamos a hablar de la recapitulación, o en este caso el resumen. Esto va a ser pues una revisión breve de los aspectos tratados y pues se va a ofrecer al entrevistado una síntesis de lo comunicado durante el periodo temporal, subrayando tanto los aspectos cognitivos como emocionales, ¿no? En este caso para nosotros quizás el problema que hemos encontrado. Ahora, la clasificación. Comprobar que se ha comprendido correctamente el mensaje del entrevistado, por lo tanto, el empleo de la clarificación implica admitir que estamos confusos respecto al mensaje. De alguna manera debemos aclarar, ¿no? Puntos que no entendamos. Ahora, para los tipos de clarificación va a incluir la aclaración o repetición de lo dicho. Va a incluir una afirmación y una pregunta cerrada para comprobar que hemos comprendido. ¿Se comprendió? Sí, no. Incluye una pregunta doble, ¿no? Con alternativas de respuesta, quizás. Ahora, la autorrevelación. Como lo mencioné en un principio, debemos dejar que hay una autorrevelación. Va a ser una estrategia un tanto compleja y flexible, ¿no? Que consiste en la revelación por parte del entrevistador de experiencias personales, que tiene por objetivo, quizás, aumentar la empatía para que el entrevistado se sienta comprendido, facilitar la apertura y autorrevelación del propio entrevistado, ¿no? Es quizás una manera de empatizar con el entrevistado. De una manera también la inmediatez va a ayudar, ¿no? Que puede ser la descripción de aspectos relacionados con el proceso o sentimientos que ocurren en ese momento, que tiene por objetivo proporcionar retroalimentación en un momento concreto de la entrevista y ayudar a la autoexploración del entrevistado. Vamos a hablar también de las técnicas directivas,
de influencia, ¿no? Se trata de las respuestas activas que parten de la hipótesis del entrevistador y por lo tanto están centradas en su propio punto, ¿no?, de vista o el marco de referencia. Ahora, la interacción en la entrevista. Vamos a hablar un poco acerca de cómo es la interacción entre el entrevistador y el entrevistado. Y pues para que la comunicación fluya de manera adecuada y la entrevista alcance los objetivos esperados, debe existir una interacción eficaz y adecuada con el entrevistador y el entrevistado, ¿no?, entre ambos. El tipo y la calidad de la interacción que se establezca va a depender mucho de una variedad de factores, pues estos factores pueden ser, ¿no?, el contexto en el que se produce la entrevista, también la finalidad que tenga esta entrevista, los participantes en este caso. Ahora, el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Los roles asimétricos, como lo mencioné en un principio, ¿no? Establecer esa simetría entre ambos, ¿no? Ambos protagonistas interactúan tanto verbalmente como de manera no verbal. Pero el entrevistador debe aportar además sus conocimientos y habilidades, técnicas específicas para evaluar, comprender y ayudar al cliente, pues, a conseguir sus objetivos. Ahora, esto también se va a ver caracterizado por el respeto y la reciprocidad. La inmediatez y sencillez requiere atención constante sobre qué y cómo se dicen y se hacen las cosas. Se da siempre un contexto de una relación profesional. Como lo mencioné hace un momento, uno si se encuentra fuera y con el entrevistado, pues espera a estar en una zona tranquila, ¿verdad? Ahora, lo que afecta la interacción en la entrevista clínica puede ser el contexto, ¿no? Existe una amplia gama de contextos en los que se puede dar una entrevista. Y estos son los contextos o lugares específicos, los que determinarán pues la interacción entre el entrevistado y el entrevistador. Ahora, nosotros como entrevistadores debemos ser conscientes de las barreras que posee el lugar donde se realizará la entrevista. ¿Para qué? Pues para una comunicación afectiva, ¿verdad? Ahora, vamos a ver también lo que son las barreras físicas, en este caso 3, que nos mencionaban también, eran el ruido ambiental, la carencia del espacio, elementos presentes en el lugar que puedan ser quizás distractores para nosotros o para el mismo entrevistado. Ahora, la empatía y el rapport van a ser factores básicos que determinan la calidad de la interacción de nuestra entrevista. Hablando un poco de la empatía, ¿no? Esa capacidad, sensibilidad y disposición para comprender los pensamientos, sentimientos y pues los debates internos desde el punto de vista del cliente, ¿no? Ahora hablando pues del rapport, el establecimiento pues de una relación de trabajo en la que ambos se puedan expresar ambientalmente y sin dificultades. En este caso una manera abierta, ¿no? Sin dificultad, sus pensamientos, sentimientos, aun cuando sean difíciles y complejos, y constituye uno de los primeros pasos necesarios para establecer una relación eficaz durante nuestra entrevista. Hablando también acerca del proceso de la entrevista. En la etapa inicial, la finalidad primordial va a ser el establecimiento del rapport. En esta etapa se elabora al entrevistado, para lo cual vendrá luego explicándole cuál es la finalidad y cómo se logrará, ¿no? Así se disminuye la incertidumbre del individuo, se anclan expectativas realistas y la duración de esta etapa va a ser variable en funcionalidad de los individuos, ¿no? Y en el entorno, y en cuánto tiempo también uno se demora en establecer el rapport. Bueno, sin embargo, por lo general van a bastar unos 10 minutos, ¿no? En lo que es una entrevista. Es fundamental que la transición de la etapa inicial a la etapa intermedia sea lo menos brusca, viable, ¿no? Esta segunda etapa es la más vasta de las tres, ¿no? La que tiene más contenido. Y en la mayoría de los casos va a ser que el entrevistado pase la mayoría del tiempo hablando. Debería predominar la fluidez durante toda la etapa y los cambios de asuntos se harán sutilmente. Al finalizar se debería haber conseguido la proporción
Información fundamental para consumar la meta, aun cuando en algunas ocasiones la entrevista puede alargarse bastante, más de una sesión. Para lograrlo, nosotros como entrevistadores deberíamos tener dos capacidades simples, ¿no? Como son saber preguntar y saber oír a la persona. Al final, aun cuando la etapa final ya se debería haber cubierto el propósito primordial de la entrevista, va a ser muy fundamental, importante, prestar atención a dichos últimos minutos, en especial en el campo clínico. No se debe permitir que una persona se marche con un estado de ánimo negativo, o lo peor, de lo que él exhiba, ¿no? Al momento de entrar a la consulta. En esta etapa va a durar más o menos alrededor de, nos mencionaban, ¿no? De 10 a 12 minutos. Y se va a resumir lo cual se ha tratado en la entrevista. Se planificarán futuras citas y, bueno, si lo amerita, y se explicarán las labores o ocupaciones futuras, en el caso también que lo amerite. Además, previo a la despedida, se necesita aseverarse de que el individuo no posea ningún comentario que hacer ni una duda por proponer. Por eso se le pregunta. Una vez que llega el instante de la despedida, continuamente es adecuado concluir con un mensaje positivo para el individuo, ¿no? Algo positivo que podamos resaltar y, bueno, posteriormente a que se pueda despedir, ¿no? La entrevista con niños y adolescentes, ¿no? Bueno, acá nos puede mencionar que va a ser importante para una buena entrevista en este ámbito, ¿no? Que son los niños y adolescentes. Y pues es necesario tener conocimiento sobre la psicología del desarrollo, ¿no? Y ser consciente del ámbito social en el de desarrollo también, en el que se desarrollan estas personas. Y nuestra entrevista pueda crear, ¿no? La habituación empieza por el propio entorno físico de la entrevista, ya que se debe disponer de un mobiliario y de juguetes que sean apropiados para la edad del menor, en este caso si es un niño, ¿no? Y que faciliten la interacción con esta personita. La etapa inicial es especial, fundamental en la clase de la entrevista, ¿no? Debido a que a lo largo de ella se intentará remediar en lo posible la falta de información y comprensión sobre sus normas y fines, además de intentar el infante se sienta tranquilo y práctico. Ahora, a lo extenso de la etapa intermedia, como ya se había mencionado, se intentará obtener información por medio de cuestiones que cumplan dos requisitos, ¿no? Constantemente en el problema, que pues estos van a ser que sean apropiadas al grado de comprensión del infante y que no conduzcan al contentar de una manera no definida. El entrevistador tendrá que enseñar respeto, flexibilidad y empatía en todo el proceso y tratar de manejar las probables reacciones del entrevistado, que sean contraproducentes para los objetivos de la entrevista, tanto si se trata del rechazo a colaborar como también podría ser como de una desmesurada necesidad de aceptación, quizás por parte de los niños o adolescentes que estemos tratando. La mayor parte de situaciones, ¿no? La entrevista formará parte de un proceso más extenso de evaluación y también de una mediación con el menor, lo cual necesitará entrevistar adultos relevantes en su historia, en especial a los papás de este menor. Bueno, y ya llegando casi al final, hasta este punto quizás me parece muy importante resaltar que la entrevista psicológica es una herramienta fundamental en la práctica profesional de un psicólogo y de nosotros a futuro, ¿no? Va a ser por medio de ella que se pueda obtener información más allá de la que puedan proporcionar otras herramientas quizás y técnicas, ya que por medio de ella podemos sí lo vamos a poder lograr, ¿no? Si se aplica de la manera adecuada. Contar con una fuente inmensurable de datos concernientes a la situación mental del consultante, del cliente en este caso, o del paciente, así como su desempeño real en muchas áreas de la vida cotidiana. Además, pues también puedo mencionar que para que el psicólogo alcance el éxito durante su entrevista, pues deberá prestar atención a su actitud. Una cuestión básica es trabajar en la empatía, para comprender al paciente a nivel cognitivo y emocional. Además de ser honesto para
actuar de acuerdo a los principios y valores que tiene. En todo momento deberá mostrarse flexible ante situaciones imprevistas, ¿no? Como un ejemplo puedo poner, si no puede seguir el orden de su entrevista estructurada quizás, ya que el paciente se detiene en alguna pregunta, en concreto porque considera que tiene la necesidad de contar algún detalle más específico sobre su experiencia. Aplicar estas claves pues harán que nuestro paciente se sienta en un clima de confianza y también que exprese sus emociones y vivencias sin sentirse cohibido. En conclusión, pues también el entrevistador debe trabajar en desde el respeto para que influya la comunicación y la ayuda del paciente y pues esta sea fluida, ¿no? También pues nos mencionaba un poco en el texto, y es algo que puedo resaltar, que la entrevista psicológica puede verse acompañada de otras técnicas o recursos para lograr que el paciente alcance sus objetivos y también pues se adapte más a su personalidad y circunstancias. Ahora, finalmente mencionar, ¿no?, que nosotros como entrevistadores tendremos una serie de retos a cumplir dentro de una entrevista psicológica. Pero uno de los aspectos más importantes es el poder explotar la capacidad de interpretar las expresiones, el lenguaje no corporal, incongruencias y todo aquello que se dice entre palabras, para poder explotar el máximo potencial de un proceso de entrevista. De esta manera me despido de esta exposición. Muchas gracias.